continuación tendremos el conversatorio Los nuevos horizontes de la sostenibilidad, las empresas regenerativas. Conversaremos con Andreas Ecke, director de Futuro Forestal. La empresa liderada por Andreas ha sido capaz de reforestar más de 10.000 hectáreas de bosques tropicales en Panamá y Nicaragua, y además de crear vehículos financieros que han permitido a inversores europeos participar del proyecto y obtener rentabilidades. De modo que es una demostración que la sostenibilidad también puede ser un buen negocio. Futuro Forestal es una empresa regenerativa y por ello está a la vanguardia de las más actuales tendencias en materia de sostenibilidad. Para guiar la conversación con Andreas, contaremos con la participación de dos destacadas profesoras del IESA. Rosamelia González, coordinadora del Centro de Políticas Públicas, y Nuncia Uleta, directora de Desarrollo del IESA, profesora además del área de Innovación y Emprendimiento. Ambas son reconocidas autoridades en materia de sostenibilidad empresarial y miembros de la red SEQUEN. Adelante, profesoras. Y Andrea. Bueno, muy buenos días. Muchas gracias, José Ramón, por esa introducción. Y bueno, de verdad que para nosotros hoy es un día extremadamente importante con el lanzamiento del Centro de Sostenibilidad y Liderazgo Responsable del IESA, que como tú comentaste, pues culmina pues un proceso muy largo de haber trabajado, estudiado, investigado y multiplicado en nuestras aulas docentes los temas de responsabilidad social y de sostenibilidad en el IESA. Queríamos, Rosamel y yo, antes de entrar en la conversación, que es el plato fuerte pues, de este conversatorio con Andreas, líder de la iniciativa de Futuro Forestal, simplemente hacer como una recapitulación pues, de mucho de lo que ya se ha dicho aquí, en términos de, bueno, por qué nos estamos ocupando de sostenibilidad y por qué tenemos en el IESA ya muchos años ocupándonos de estos temas. Esencialmente, como decía el señor Mota, todos tenemos como guía general esos 17 Objetivos del Desarrollo Sostenible que nos han permitido de alguna manera el lenguaje común y el menú común para encuadrarnos todos hacia dónde queremos ir. Pero al mismo tiempo también ahora desde nuestro lado académico nos hemos preocupado en el tiempo de ver también cómo se ha ido desarrollando ese concepto de responsabilidad social. Y simplemente aquí queríamos compartir con ustedes cómo, digamos, todo comienza alrededor de 1950. De hecho, se vuelve la primera definición más formal es la de Bowen en el 53, donde se habla de la obligación hacia los stakeholders. Antes que eso era más conciencia social, filantropía, un tema más general de ética y de valores. Pero de los años 50 a los años 90 no se vio un gran desarrollo, una gran evolución. En los 90 comenzamos con los temas de responsabilidad social empresarial, preocupándonos también en específico del desempeño social, de cuál es el impacto real. Y finalmente, pues por ahí, por el 2002, Michael Porter, digamos, pone en la balanza de que la responsabilidad social empresarial puede ser fuente de ventaja competitiva para las empresas. Y bueno, y de allí en adelante han habido muchísimos temas y argumentos de desarrollo y evolución del concepto, extendiéndose hacia los temas de sostenibilidad. Tengo un retorno de audio. Okay. Extendiéndose hacia los temas de sostenibilidad, y no me voy a detener mucho en estos otros puntos porque precisamente Rosamelia va a hablar de lo que ha sido la evolución de la investigación de la red SEQUEN, que ha tocado muchos de estos temas, desde negocios inclusivos a la creación de valor compartido, a los modelos de negocios sostenibles y de triple impacto, y obviamente las empresas regenerativas, que es el tema que nos ocupa hoy con Andreas. Quería además como de alguna manera parafrasear un artículo de Carroll, otro autor muy reconocido en los temas de responsabilidad social, cuando él sintió la necesidad por ahí a finales de los 90 de hacer el caso de negocios para la responsabilidad social, como explicarle a las empresas por qué esto puede ser un buen negocio.
Creo que hoy en día ya no hay duda de que la sostenibilidad, ya en esta evolución del concepto y probablemente el modelo regenerativo, que es el que vamos a hablar en el día de hoy, pueden ser parte del core business de las empresas y que no es algo aparte, como algo deseable, sino que realmente puede ser un buen negocio para las empresas. Y la cosa interesante y lo que nos está transmitiendo de que sí en esta óptica se están montando sobre todo las empresas más importantes, es la data que recogimos de cómo digamos, el top 100 de las empresas en 52 diferentes países. Esto es un estudio de KPMG. El 96% genera reportes de sostenibilidad. En América Latina, en ese top 100 empresas es del 87%. Pero sin duda resulta muy interesante pensar en qué pasa en la otra parte del tejido empresarial. ¿Cómo hacemos para que el gran número de pequeñas y medianas empresas y emprendimientos que pueden ser muy innovadores en nuestra región se sumen a ese grupo de las 100? 80% de las empresas globales de Fortune también generan reporte y la cosa interesante que el 40% de las empresas empiezan a hacer evaluación de los riesgos que pueden estar relacionados, por ejemplo, con el cambio climático, en particular en la relación con sus cadenas de valor y sus cadenas de suministro, en temas del uso de recursos ambientales y en tema del uso energético. Entonces, definitivamente las empresas están entrando fuertemente en esta óptica y creo que es para nosotros el momento muy oportuno para poder contribuir en la formación y seguir trabajando en la investigación. Y allí quería dejarle la palabra a mi colega Rosamelia González para que cuente un poco cuál ha sido nuestra evolución en los ámbitos de investigación. Muy buenas tardes a todos y muy contenta de formar parte de esta iniciativa que termina saldando una cuenta pendiente que teníamos en el IESA después de muchísimos años de trabajo, cerca de 18 años de trabajar en investigación, divulgación y docencia en estos temas de la mano de la red SECEN, que ha sido mencionada varias veces, el Social Enterprise Knowledge Network. Allá abajo hay una foto con nuestro líder, el profesor Jim Austin de la Universidad de Harvard, que fue un visionario de ese objetivo 17 del desarrollo sostenible, porque nos convocó a 10 escuelas de administración y negocios en América Latina y España a unir esfuerzos y hacer investigación conjunta en estos temas, ¿no? Y gracias a nuestra participación en esta red es que nosotros hemos podido completar una agenda de investigación, divulgación y docencia que ahora ponemos al servicio de este Centro de Sostenibilidad y Liderazgo Responsable. ¿Cuáles han sido los temas que hemos cubierto? Y eso, como ustedes verán, hay una coincidencia casi total entre la evolución del concepto de la responsabilidad social, la sostenibilidad, con esta agenda que nosotros hemos llevado adelante, ¿no? Hemos estudiado temas como la gestión efectiva de emprendimientos sociales, tanto de organizaciones de la sociedad civil como de empresas. También el tema de la responsabilidad social empresarial y la creación del valor compartido, siguiendo los desarrollos de los trabajos pioneros de Porter. Trabajamos y tenemos una producción importante en el tema de negocios inclusivos, también conocido por algunos como iniciativas de mercado con sectores de bajos ingresos. Trabajamos el tema de escala e impacto en negocios sociales. La escala es un tema que siempre es un interrogante, ¿no? Hasta qué punto estas iniciativas que surgen pueden convertirse en, digamos, iniciativas de impacto por su escala y cobertura de sus actividades. Hicimos una ronda de casos pedagógicos basados en empresas B en la región. Estudiamos modelos de negocios sostenibles. Tuvimos paso en este proceso de evaluación conceptual
desde la empresa responsable que se ocupaba de mitigar o remediar la degradación que tanto social como económica como ambiental que podía estar generando, a esta empresa sostenible que preserva y reduce impactos y también se ocupa de gestionar adecuadamente estos sistemas socioecológicos, a un nuevo concepto emergente mucho más ambicioso, en el cual digamos, los pioneros, los participantes en estas iniciativas se están proponiendo ya no solo reducir los impactos, sino crear nuevas condiciones para que resurja la vida en estos ecosistemas socioecológicos, ¿no? Ese es un concepto, si vamos a la siguiente, que vamos a tratar de ilustrar en la práctica con nuestra conversación con Andreas Ekes, porque este es un fenómeno emergente, ¿no? Quienes están abrazando este nuevo concepto de la empresa regenerativa se están proponiendo desarrollar negocios que sean rentables y que a la vez generen condiciones en estos sistemas socioecológicos que conduzcan a la vida y deshagan consecuencias de actividades insostenibles previas, ¿no? Este ha sido un concepto en el cual nos ha tomado cierto tiempo a los académicos como entender de qué se trata y por ello estamos tratando de documentarlo a través de experiencias concretas. Y allí está nuestra pregunta de investigación. En este nuevo ciclo que estamos iniciando, lo que queremos saber es cómo contribuyen estas empresas a regenerar estos sistemas socioecológicos, aumentando la resiliencia de esos ecosistemas y trayendo consigo mayor prosperidad para nuestra región, ¿no? Entonces, lo que estamos buscando son procesos que hagan que documentar estos procesos, estudiarlos, sistematizarlos, para que estos modelos de negocios, entender cómo se diferencian de la práctica actual y cómo podemos procurar que se repliquen digamos, en todos los países y en todas las realidades de nuestra región, ¿no? Entonces, este es el marco de nuestra conversación con Andreas, a quien tuvimos la fortuna de encontrar para formar parte de uno de los casos que va a ser documentado por el equipo IESA. Y entonces pasaríamos ya directamente a la conversación con él. No sé si, empezando preguntándole a Andreas que nos ayude a entender con esta audiencia cómo su modelo regenerativo, el que está proponiendo Futuro Forestal, procura esas condiciones de vida para estos sistemas socioecológicos. Bueno, muchas gracias por invitarme, muchas gracias y felicidades a IESA por esa iniciativa. Tal vez hay una nota antes de esto. Para lograr la visión de Rodrigo Tarteg, al quien todos recordamos, yo creo que hay un elemento que aquí se está dando, que es, haciendo referencia a lo que dijo el señor Mota, la cooperación. Y hay un factor muy importante que es la cooperación entre las empresas y las universidades y en general la ciencia. Y no solamente en el concepto técnico o tecnológico, sino de las ciencias sociales para poder crear esos nuevos modelos que el mundo necesita, ¿no? Entonces, en ese contexto, nuevamente, gracias por invitarme. Futuro Forestal nació con una pequeña iniciativa en Chiriquí hace 26 años, con la idea de mejorar la industria de las plantaciones forestales, crearlo más ecológico y más social a lo que estaba, hacer como unas mejores prácticas, como better practices. Y se ha evolucionado hasta llegar a un punto como hace casi 10 años donde nos damos cuenta que el mundo necesita otra cosa, algo más allá, y hemos creado un modelo de bosque que funciona sobre los, digamos, los suelos del trópico y que puede generar un bosque que es productivo, o sea, que produce mucha madera, que produce los servicios ambientales que la sociedad requiere y
que a la vez genera ganancia para las personas que lo financian. Y es algo relativamente simple. La idea es mezclar conceptualmente. Si vemos aquí una selva, la selva es 60 millones de años de evolución, no pueden equivocarse, es un sistema muy estable. Y por otro lado tenemos las plantaciones, que son muy productivas. Y la idea es mezclar esos dos conceptos. La humanidad lo que ha hecho es, y lo hemos hecho en la agricultura también, hemos visto la complejidad de la naturaleza y hemos decidido que muchas cosas de esa complejidad no necesitamos. Hemos extraído lo que necesitamos y lo hemos enfocado en eso. O sea, del bosque hemos sacado la madera que necesitamos, de eso hemos creado grandes monocultivos enormemente productivos. ¿Sí? Es como un péndulo de la diversidad alta hacia la diversidad baja, pero alta producción. Porque, ¿qué le falta al bosque natural? Al bosque natural le falta que sea rentable. Y se destruye no por maldad, sino porque no está rentable y no le crea una base de vida a la gente en el área. Entonces, nuestra idea es volver el péndulo no hacia el otro extremo, pero sino al centro y decir, ¿cómo podemos producir mucho? ¿Cómo podemos recuperar los suelos que han sido, y ahí viene la parte de la regeneración, regenerar los suelos, por ejemplo, que han sido destruidos por prácticas no sustentables? Simplemente más del 50% del suelo de Panamá, la actividad que se ejecuta sobre él, en 100 años no va a estar, ni en 50. ¿No? Entonces, ¿cómo podemos recuperar esos suelos? ¿Cómo podemos recuperar la capacidad hídrica? Y donde más que en Panamá sabemos de la importancia, ya el canal ha perdido arriba de $100 millones por falta de agua, porque no ha podido usarse a toda fuerza. Entonces, recuperar básicamente esas cosas que la naturaleza nos brinda. En cierta forma, es el concepto de la internalización de externalidades positivas. Mucho se habla cómo internalicemos las negativas, pero también podemos hacer la pregunta, ¿cómo podemos internalizar esas bondades que tiene el bosque? Pero antes no se le pagaba al bosque por darnos esos servicios. Ups, algo pasó ahí. Bueno, entonces eso más o menos es el concepto y voy a estar claro que eso no es algo fácil, algo que nada más uno toma la decisión, ¿no? Esto es algo que hay que buscar el camino y equivocarse y seguir buscando, ¿no? Y Andreas, ya en conversaciones previas que hemos tenido, yo creo que a nosotros nos ha llamado mucho la atención el modelo que tú has generado para poder escalar el concepto de futuro forestal. Nos gustaría que nos conversaras un poquito sobre eso y sobre el esfuerzo que has hecho para convertir a Futuro Forestal en un instrumento de inversión que sea atractivo. Sí, bueno, cualquier ilusión que uno puede tener o idea buena que uno puede tener, si no hay financiamiento, no sirve. Por ende, yo soy tan fanático de la empresa de beneficio o de la empresa social según las diferentes definiciones que pueden haber. Creo firmemente que las empresas al final, en la dirección de Rodrigo Tarde, al final todas las empresas pueden ser sociales y tal vez deberían ser sociales en algún momento de nuestro desarrollo. ¿Qué hemos desarrollado? Entonces, en esa visión de que necesitamos el dinero para financiarlo, hemos desarrollado diferentes modelos de negocio. El primero es algo que llamamos el Family Forest. Hemos creado bosques para familias ricas que tienen la solvencia para decir que yo quiero mi propio bosque. Esto es un modelo que hemos desarrollado desde hace ya 15 años. Adicional a esto, hemos desarrollado algo que hemos buscado una fórmula. ¿Qué podría ser un modelo de inversión que es democrático y democratiza el acceso a las inversiones forestales? Y en Alemania, de donde vengo hace muchos años, soy un migrante alemán,
tenemos una herramienta que hemos reencontrado, algo que llamamos radicalmente tradicional, que es una cooperativa. En Alemania hay más de 200 años de cooperativas, muchas veces de campesinos, que en conjunto son dueños de bosques. Y eso hemos desarrollado, se llama The Generation Forest, igual como el modelo del negocio, el modelo del bosque. Y ha sido un éxito tremendo. Y también demuestra qué cosas pasan cuando tú tienes ese éxito financiero, porque ya somos más de 3,000 miembros, todos, por ejemplo, potenciales visitantes de Panamá como turistas, ¿verdad? Ahí hay otro sector que casi por ningún esfuerzo se va a beneficiar por eso. Entonces, la cooperativa es muy sencilla. La gente compra una o varias participaciones en la cooperativa como una acción, y cada acción crea 500 metros cuadrados nuevos de bosque de generaciones en Panamá. Y ya estamos, hoy me acaban de informar que pasamos las 11 millones de inversión, todos de pequeños aportes, pero muchos pequeños aportes. Y la visión es que los ciudadanos del mundo, por medio de la cooperativa u otros tipos de modelos parecidos, pueden hacer su aporte, no solamente decir, la política no funciona y los políticos malditos que no hacen esto y no, pero ¿cuál es la responsabilidad de cada uno? Y le damos una herramienta al ciudadano del mundo al hacerse miembro de la cooperativa, ¿no? Y de último, estamos ahora desarrollando un modelo para inversionistas institucionales que a la vez es el futuro de nuestra empresa de Futuro Forestal. Ese proyecto se llama Arboreal, y va a ser una empresa, o ya es una empresa holding en Holanda, que va a permitir que la gente invierta en una forma también muy tradicional. Es interesante, la innovación muchas veces está en buscarse modelos del pasado positivos y adaptarlos a las realidades nuevas. No hay que reinventar todo. Que los aristócratas alemanes y europeos, yo he conocido una familia que es dueña de su bosque por 575 años. O sea, desde antes de Colón, estas personas ya tenían su bosque. Y la idea es justamente esa, una empresa que junta personas que invierten o empresas que invierten en ella, que es dueña del bosque, que es dueña de la tierra y también que es dueña de la empresa que lo maneja. Así lo hacen en Europa, que las mismas empresas, ellos son integrados, pues son empresas integradas con el mismo activo de la inversión. Y con eso creemos y esperamos que mucha gente hagan proyectos parecidos y nos pongan competencia buena, pues porque necesitamos mucho bosque. Comentabas, Andrea, sobre el resultado en términos de productividad. ¿Quieres comentar un poco acerca de esos indicadores de desempeño que utilizarías? Y creo que Rosa tal vez también tenía alguna pregunta allí antes de cederte la palabra. No, Mira, que lo dejamos que contesta eso y luego le pregunto. Okay. Vamos en términos de, yo creo que mucha gente piensa que el inversionista busca la más alta ganancia, y la realidad es que el inversionista busca la mejor relación entre ganancia y riesgo. Y lo que está cambiando el mundo es justamente esta internalización de externalidades positivas, como por ejemplo la absorción de carbono. Le voy a dar un dato muy interesante. Más o menos, no es un cálculo exacto, pero más o menos, cada $5 que cueste una tonelada de CO2 en el mercado de compensación, son 10% del capital requerido para hacer un bosque. Y de ahí nace una idea muy interesante. Imagínase que esa tonelada cueste $50. El bosque viene gratuito, ¿verdad? Entonces, viendo esta situación, eso está muy interesante. Y ahora tenemos gente que nunca se nos acercaron, hedge funds, que ahora dicen, oiga, si el precio está a 7 y algo, y alguna gente dicen que en 10 a 15 años puede estar en $100, eso está muy interesante. Y esa captación de carbono no es algo que lo puedo decidir hoy en mi board of directors y mañana hacerlo. El bosque hay que crearlo.
Entonces, esa cierta forma, una lentitud que requieres de adelantarte, significa que los que primero están moviéndose van a estar muy beneficiados. Esto es un tema importante, los del CO2. Y el otro tema es de los riesgos. Hay muchos proyectos forestales muy bien intencionados, pero lastimosamente fracasados. Por ejemplo, la iniciativa que tuvo una persona rica de Suiza que quiso hacer un ejemplo de sostenibilidad en Panamá y fue muy pionero aquí y creó una empresa en el canal, pero plantó una especie que no funciona ahí. Entonces, sí hay muchos riesgos. Eso no es un negocio que por sí está bien y fácil. Pero vemos este ejemplo donde hubo un fracaso. Este fracaso se dio porque se hizo algo diferente a lo que la naturaleza haría. Y en nuestro análisis sistémico nos dimos cuenta que todas esas medidas que íbamos a hacer para lo que necesita la humanidad a largo plazo, me gusta mucho ese término, como su infraestructura natural. Y eso estamos creando infraestructura que necesitamos para tener vida y civilización a largo plazo en la Tierra. Esas medidas que queríamos que nuestra visión a 100 o más años nos indujeron, donde vimos esto y esto y esto y lo otro, al final nos dimos cuenta que lo que estamos haciendo las cosas más como lo haría la naturaleza, pero no del todo como lo hace ella. ¿Y qué pasa cuando inducimos esas cosas? La mezcla de especies, el uso de especies locales. Para tomar dos ejemplos. La mezcla de especies, cualquier inversionista sabe que un portafolio tiene menos riesgos que una sola inversión, ¿verdad? Entonces, uno de los árboles fracasa, los otros están. Y el otro tema es, ya mencionado, de los suelos. Si yo uso especies que naturalmente ocurrieron ahí, en ese sitio donde antes había un bosque, si esto me quita ese riesgo que el inversionista suizo le costó su negocio ahí, me doy cuenta que si aplicamos, y ya no tenemos que tener ninguna ilusión, ¿verdad? El ser humano define el futuro del mundo y esa responsabilidad la tenemos que asumir y modular en forma responsable usando los mismos mecanismos que la naturaleza está usando sin caer en un romanticismo sobre eso, porque ahí está el componente de la ganancia que tenemos que garantizar. Y la naturaleza no le importaba nunca la ganancia. Sin embargo, podemos mezclar esos dos conceptos y llegar a proyectos en todos los ramos de la economía que sean reconstructivos, ¿no? Sí, quería referirme, creo que hiciste una maravillosa explicación del concepto de regeneración, porque es hacer las cosas como la naturaleza lo haría, pero no completamente, porque en ese caso difícilmente eso va a ser rentable. Pero hay una arista de tu modelo que es que a nosotros nos pareció muy interesante, que es el tema de la relación con ciertas comunidades autóctonas, ¿no? Del lugar, porque hay una creencia, digamos, en esta, o una convicción en algunos de los desarrollos de esta literatura, de pensar bueno, que ese conocimiento que nos va a ayudar a hacer las cosas como lo querría la naturaleza viene de esas comunidades ancestrales que están allí. Pero aparentemente, por lo que nos explicaste, el caso de Panamá no es exactamente así. Entonces, si nos puedes compartir esa experiencia que tú has tenido con esas comunidades y cómo más bien la empresa está ayudando a esas comunidades a recuperar como esa experticia sobre la naturaleza. Bueno, yo creo que eso responde a una realidad panameña que nadie quiere que la tengamos, ¿verdad? Que tenemos, yo lo digo un poquito extremo, tenemos un Hong Kong o un Singapur por un lado y tenemos un Haití en otro lado. Y esa brecha es insoportable y esa brecha está causando y causará más problemas si no la cerramos. Sobre el tema de las comunidades indígenas, yo diría que cualquier persona de cualquier cultura aprende de otras.
o sea, como básico. Y Panamá, como decía Mota indicó al principio, nosotros tenemos esa fortaleza aquí porque somos de tantos lados y de tantos backgrounds de hacer esto y creo que una fortaleza enorme de Panamá. Y las comunidades indígenas son parte de esto. Yo siempre he estado muy vinculado directamente a las personas en las localidades preguntando y hablando en vez de decir cosas. Es decir, yo creo que la primera es, y instituciones aquí en Panamá han tenido sus problemas con eso. El Smithsonian fue sacado de Gunayala. Colaboramos con el Smithsonian, es una institución icónica y una gran ventaja competitiva de Panamá de tenerlo, pero tuvieron el problema de que ahí no escucharon. Las Naciones Unidas fueron sacados en el proyecto Red porque no escucharon. Yo creo que lo que yo siento que hay que escuchar más que todo y también siempre hay un romanticismo indigenista, lo llamo yo, ¿verdad? Es esa ilusión de que los indígenas son los que saben cómo se hace la cosa y la realidad es que no es así. Es que todos juntos podemos encontrar el camino aportando cada parte sus ideas. Lastimosamente, y tal vez ahí hay un componente político de lo que estamos hablando, y lo hemos hablado antes, porque yo personalmente tengo una gran motivación en eso, porque yo vengo de una, digamos, de una ideología política que trató de cambiar el mundo de otra forma. Entendiendo el fracaso de esto, del socialismo, para llamarlo claramente, para mí es tan importante crear sistemas más sociales dentro del marco capitalista porque es el más productivo y al final el que más los derechos ha reservado, aunque mucha gente gritaría que no. Lastimosamente, mucho liderazgo indígena está todavía con una narrativa de los años 70 negando cosas. Se perfilan por negar cosas y creo que hay una nueva generación y es muy interesante, tocaron nuestra puerta esa nueva generación y dijeron, nosotros queremos recuperar el bosque porque queremos salvaguardar nuestra cultura, se están muriendo los viejos, los chamanes que tienen la idea y nosotros no sabemos nada, necesitamos recuperar el bosque para recuperar nuestra cultura y ustedes saben cómo se reforesta, nos pueden ayudar. Y yo creo que ese es el camino, que ellos dicen lo que necesitan y nosotros decimos qué es lo que queremos o podemos aportar en el camino y ahí nace una riqueza. Yo no creo ni en uno de los dos extremos, no creo en que los indígenas saben todo cómo se maneja la naturaleza, ni que es toda una cuestión de tecnología, cómo manejar el mundo. Los aportes mutuos son los que llevan ahí a estrategias. Y en Panamá es muy importante. En el mundo, 80% de los bosques en el trópico, en Asia, África y en América Latina, están en territorios indígenas, ¿verdad? Entonces, la forma como colaboremos con los indígenas va a salvarnos los bosques o no. Bueno, creo que lamentablemente se nos consumió el tiempo de la conversación. Como ustedes ven, esto promete el tema de las empresas regenerativas y bueno, tan pronto vayamos produciendo nuestros resultados, tendremos el placer de compartirlos con esta comunidad que se está formando alrededor del Centro de Sostenibilidad y Liderazgo Responsable. Yo quería Yo quisiera agradecerle a Andreas por prestarse y prestar su propia iniciativa para esta investigación. Tenemos también otras empresas panameñas que van a ser parte de esta muestra que vamos a tomar. No sé, Andreas, creo que te interrumpí. Si no. Saludos. Sí. Aprovechando la presencia de la Ciudad del Saber, que nosotros orgullosamente fuimos una de las primeras empresas que entraron. En Alemania formamos la cooperativa dentro de un Social Business Hub. Y yo sé que ustedes ya tienen un centro de startups y quisiera expresar la invitación pues a Jorge que podríamos pensar en esta comunidad en conjunto como dentro de la Ciudad del Saber
se crea el Social Business Hub de Panamá. Creo que es el mejor sitio para eso, donde la ciencia converge con el resto de la sociedad y las empresas. Al menos que ya están en eso, pues. Pero la última vez que hablamos estaban pensando, pero cualquier cosa que pudiésemos aportar nosotros a la orden, pues. Bueno, como que nos vamos a ir con tarea de este evento, pues. Pasamos la palabra a José Ramón Padilla. Muchísimas gracias, Nuncia, Rosamelia y Andreas, por esa interesantísima conversación que por lo demás creo que ilustra la riqueza de los temas que debemos y podemos y vamos a trabajar en el centro. Por cierto, esa última reflexión de Andreas hacia la ciudad del saber recuerda también que este puede ser y debe ser un espacio de coincidencia en donde podamos generar iniciativas nuevas y alianzas poderosas. No quería, por cierto, dejar de decir también que Futuro Forestal es una empresa B y que los casos que estamos documentando en Panamá son de 2 empresas B, una de las cuales es Futuro Forestal, y seguramente la condición de empresa B explica mucho de la filosofía que Andreas compartió con nosotros. Sin más, les agradezco haber compartido este espacio con nosotros y estaremos conectados y contamos con ustedes. Muchísimas gracias.